Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Tras terminar la serie de WandaVision con sus 9 capítulos, y a pesar de que se le dio una conclusión a la historia, en algunos puntos se sintió que algo faltó. No nos explicábamos por qué había cosas en Marvel que simplemente habían preferido no mencionar y continuar con su final, pero ahora todos estos detalles por fin han sido aclarados porque se dice que hay escenas que eliminaron de la serie y que aparentemente le habrían complementado mucho a todo este final, y por eso en este video te traemos escenas eliminadas de la serie de WandaVision. Se ha revelado una increíble noticia sobre la serie de WandaVision, esta serie que se acaba de concluir en Disney Plus, y la cual tuvo 9 episodios. Tal parece que ese no era el plan original, porque hubo un momento en que WandaVision tendría 10 episodios planeados en lugar de 9, esto según el director Matt Shakman. Y es que la serie nos llevó a un alocado recorrido sobre la historia de Wanda Maximoff, no solo de lo que le sucedió tras los eventos de Avengers Endgame, sino de toda su vida, para así ayudarnos a entender el siguiente nivel en el que se encuentra con respecto a sus poderes. A lo largo de sus 9 episodios, WandaVision reveló gradualmente sus misterios, desvelando que en su dolor Wanda creó un Vision completamente nuevo que solo podía existir dentro de la realidad reescrita de Wanda. Pero no vimos todo lo que se tenía planeado para la serie, ya que iba a haber otras sorpresas bajo la manga, desde la revelación de Agatha Harkness hasta la transformación de Wanda en Scarlet Witch. Matt Shakman acaba de aparecer en el programa de Fat Man Beyond de Kevin Smith para discutir el final de WandaVision, y fue ahí donde hizo una importante revelación que nos voló la cabeza, porque tal parece que la serie tuvo una evolución a lo largo del proceso de producción. Según Shakman, WandaVision cambiaba constantemente e incluso en un momento dado se tenían planeado 10 episodios, sin embargo esto cambió más tarde por motivos de ritmo. Shakman dijo lo siguiente: bueno, sí, las cosas cambiaban y volvían a romperse constantemente, la historia estaba cambiando, especialmente muchas de las cosas del mundo real y el final. También en un punto tenía 10 episodios planeados y terminamos fusionando un par y ya sabes, solo para hacer que el ritmo se sienta un poco mejor, pero sí, cambiaron constantemente y luego, por supuesto, una vez que terminamos en Atlanta, la pandemia golpeó y tuvimos meses de descanso. Así que durante este tiempo estábamos haciendo más cambios y luego surgían más ideas, y como resultado se producían pequeños cambios. Es algo que nos hace todo el sentido del mundo. Escuchar que este era el plan original amplía bastante el horizonte y la perspectiva de esta serie. Ha habido mucho debate sobre si el programa logró concluir de manera eficiente todos los locos hilos de la trama de la temporada. Algunos se sintieron muy satisfechos con el final, ya que se entregó una despedida muy emotiva para todos los personajes, mientras que otros sintieron que faltaba, ya que algunos cabos sueltos no estaban bien atados y que la temporada se habría beneficiado con un poco más de tiempo. Claramente los cineastas tuvieron más tiempo en un momento, pero luego la pandemia golpeó y lo cambió todo. A juzgar por las otras cosas que Shakman ha dicho sobre el proceso de desarrollo, tuvieron que deshacerse de muchas cosas en las que simplemente no tenían tiempo para trabajar, pero la falta del 10º episodio no podemos negar que sí se sintió. Toda la serie llevaba un cierto ritmo, con grandes revelaciones que iban construyendo la serie poco a poco y nos iban atrayendo más la historia, pero cerca del final se sintió como que muchas cosas las dejaron guardadas en el cajón, y otras se sintieron muy apresuradas. Se dejó de hablar de muchos personajes y podría ser que este episodio extra, al no tenerlo, sí terminó por golpear a la serie en cierta manera. Seguramente la historia general de Wanda logró ajustarse a este tiempo, pero sí hay cosas que nos hubiera gustado ver con un episodio 10. Parte de los elementos que el director comentó que iban a ser diferentes tiene que ver con el señor Scratchy. Aparentemente se tenía pensado más trabajo para el conejo de Agatha. Se quería que hubiera toda una secuencia donde Darcy, Mónica, los gemelos y hasta Ralph se iban a reunir en el sótano de Agatha, y piensan que tal vez ellos deben de robar el libro de Darkhold porque los gemelos lo vieron cuando fueron llevados al sótano por Agatha, así que deciden llevar a cabo un plan. Cuando vuelven a bajar al sótano a buscar el libro, de repente el conejo salta a la escena. Pensando en que es solo una mascota más, se acercan a acariciarlo, y ahí es donde iba a suceder la revelación, porque el conejo sufre toda una transformación, ya que Scratchy se vuelve en un demonio. Según lo que se habló en el podcast, sí se grabó toda la escena, y parece que era bastante divertida, pero se terminó por eliminar porque se sentía que era toda una desviación de los eventos principales de la serie. Es extraño que mencionaran que se desviaba un poco la historia, porque a nosotros nos parece que un momento así sí se necesitaba, no solo porque se habló por mucho de cómo Agatha tenía aún más secretos y que debía de tener una conexión con alguien más, sino que también esto hubiera explicado por qué rayos le hicieron tanto caso durante toda la temporada a lo que es este conejo. Además hubiera sido un gran guiño a los cómics, porque aquí Agatha tiene un hijo llamado Nicholas Scratch, y que se hubiera reinterpretado como Scratchy en esta serie sonaba increíble. Y es que además también a estos personajes
personajes de Darcy, Mónica, los gemelos y Ralph, en las secuencias finales se les olvidó un poco que ellos existían, y quizás saber que ellos intentaban ayudar a su manera hubiera dado una buena aportación. Ralph es quien sufrió más con este corte, porque fuera de su capítulo, en el resto de la serie, fue nula su participación, hasta nos hace dudar si Agatha realmente lo necesitaba o no, y de verdad se habla demasiado de cómo él era completamente innecesario, y pues si no lo iban a usar para algo más al respecto, ¿para qué ponerlo y hypearnos tanto a los fans? Pero eso no es todo, porque también habían algunos cameos planeados. Parece que la pandemia les afectó más de lo que habíamos imaginado, porque también se reveló que estaban tratando de terminar los efectos visuales y casi hasta el último momento es que los tuvieron. De hecho, tuvieron que retrasar un poco el final debido a esto. Se tenía pensado que fueran los primeros 3 episodios los que se estrenarían al mismo tiempo, pero esto cambió para dar un poco más de tiempo a que se terminara el trabajo. A Darcy también la queremos ver más, porque si esa fue su despedida de solo una mención a cómo no le gusta hacer papeleo, qué mal uso del personaje se le dio. Los cambios en cuanto al guión y la eliminación de escenas es algo bastante común en la industria. No es algo exclusivo de Marvel, porque ya se han avanzado en la producción y es donde se van dando cuenta que algunas cosas no funcionan como lo tenían pensado, o que al verlo todo junto no tiene el suficiente contexto en la narrativa. En Marvel ya nos ha pasado cosas como esta, y parece que ahora fue el caso de WandaVision, y es que hay otros elementos que estaban en el plan original, pero que no llegaron al corte final. Dentro de las decisiones que se tomaron en la serie, debemos de recordar algo importante, y es que Wanda, a diferencia de lo que se tenía planeado originalmente, tomó el lugar de la primera serie para plataforma, ya que la intención no era solo contenido para los fans de Marvel. De hecho, era importante llegar a una audiencia aún más grande. Por eso se ve que muchas de las cosas de la serie están explicadas y mostradas para que las personas que no han tenido tanto contacto con la saga infinita pudieran entenderlo. Con esta idea sobre la mesa es que hablar de un villano como un demonio, y más en una plataforma familiar como lo es Disney Plus, tal vez lo consideraron como que no era lo más conveniente. Tal vez esto fue lo que evitó que viéramos la transformación de Scratchy. Shackman también confirmó que la preferencia sobre el ingeniero aeroespacial se incluyó a propósito, pero la escena que debió desarrollarse a base de este momento se eliminó cuando el público comenzó a especular sobre la llegada de Reed Richards de los Cuatro Fantásticos al programa. Parece que hay momentos donde la especulación del fandom va más allá de las expectativas del estudio. Realmente el director habló mucho del tema en esta entrevista que se hizo, no solo de las cosas que quizá no llegaron a la producción, sino de los evidentes estragos que la pandemia hizo con muchos de los planes. De todo esto hay una revelación más, una que quizá es de las más sorprendentes, pero también es de las que más nos hacen sentido. Como más de uno lo esperaba, Shackman comentó que Doctor Strange sí iba a estar en el final de WandaVision. Él estaba en el guión, pero la pandemia impidió que pueda estar en la serie, indicó Shackman. Esto, como mencionamos, es de las cosas que más sentido tienen dentro de lo que mencionó el director, porque bueno, ya sabíamos que la serie tendría una conexión con la película del Hechicero Supremo, y que incluso el propio Kevin Feige nos relató cómo la actriz Elizabeth Olsen ya estaba para finales del año pasado lista para la filmación. Pero con respecto a la trama de la serie, es un momento que claramente se va tejiendo poco a poco a lo largo de los episodios, y que no tener mucha mención de su existencia parece extraño, y es que en el episodio final, la única mención que tenemos del Hechicero Supremo fue que Wanda era más poderosa que él. No es necesario mencionar las declaraciones de Paul Bettany, porque quizá este cameo no estaba en su mente cuando hizo su chistecito, y más porque no sabemos por cuánto tiempo de la producción de la serie era algo que se había considerado, es decir, que puede que por un tiempo hasta los mismos actores pensaron que ocurriría y al final no. O como a veces sucede, que la producción lo mantiene en secreto para que ni los mismos actores del elenco puedan revelarlo. De cualquier manera, ahora sabemos que no solo los retrasos son la manera en cómo la pandemia afectó al estudio. Como mencionamos previamente, se siente que esta falta de elementos era algo que hubiera aportado muchísimo a la serie, pero que seguramente tuvieron que trabajar con lo que se tenía. Seguramente conforme avance la fase 4 tendrá mucho más sentido los elementos que se dejaron en el final de la serie, pero que por ahora, al no tener muchas respuestas, no sabemos si se van a dejar así o si se van a explorar un poco más. Seguramente el making of de WandaVision llamado Assembled, que es lo equivalente al Disney Gallery con el Mandalorian, nos revelarán muchísimas cosas que, a la vez como lo hicieron con la serie de Star Wars, nos van a volar la cabeza y nos harán entender mucho más de este proceso de la creación de WandaVision, porque recordemos que esta serie es el inicio de lo que se llama la trilogía de los multiversos, y siendo completamente sinceros, aún nos quedan mucho de ver con este término, así que esperemos que todo esto se explore más muy pronto. Los multiversos se acercan
y esperamos que, a pesar de la locura, tengamos más respuestas. Pero de igual manera, si te interesa conocer 21 preguntas sin resolver de la serie de WandaVision, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.